Y ante la previsión de un gran porcentaje de participación en las urnas el próximo 1 de julio, mi compañero Juan Becerra conversó con el periodista Óscar Mario Beteta. Analizaron los retos que enfrentará la autoridad electoral para dotar de certidumbre los resultados de la jornada y también sobre las nuevas figuras de gobierno que habrá en la ciudad. Vamos a verlo. Óscar Mario Beteta, economista, periodista, analista político, muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, Juan, es un honor que estés aquí. Un gusto. Muchas gracias. Óscar Mario, este proceso electoral, el más grande en la historia de México, de acuerdo a tu opinión, es también el más importante. Yo creo que sí. Algunas encuestas dicen que será la elección más votada en la historia moderna de este país. El padrón electoral está en 80 y tantos millones de hombres y mujeres y al parecer acudiremos a las urnas arriba del 60%, que en cualquier país del mundo pues es un número interesante. Pero sobre todo, más que, bueno, importante sí por la trascendencia que tiene el resultado de la elección, yo creo que es el más incierto de muchos años. Óscar Mario, en las encuestas, en los instrumentos de medición, marcan una clara preferencia por quien las encabeza. Así es. Quienes van en segundo y en tercer lugar están muy lejos de acuerdo a estas mediciones. Sí. ¿Crees que a poco tiempo ya de que se lleve a cabo la elección, estas cifras se puedan incluso revertir, que puedan alcanzar al que encabeza en las encuestas el primero o el segundo lugar? Mira, esa pregunta se la he formulado a los encuestadores que pues supuestamente gozan de mayor prestigio en el país, a las empresas serias que se dedican a estos ejercicios, y la mayoría coincide que es tal la ventaja que lleva Andrés Manuel López Obrador en cuanto a intención de voto frente a los otros candidatos, principalmente segundo y tercer lugar, llámese José Antonio Meade y Ricardo Anaya, porque pues el Bronco, bien que mal y con todo respeto, no pinta, pero dicen, es tal la diferencia que sería muy difícil, salvo que un evento extraordinario sucediera antes de la elección, y estamos prácticamente a una semana, que pudiera alterar el resultado o desempatar de lo que señalan las encuestas. Óscar Mario, y bueno, la Ciudad de México tendrá nuevas figuras que se espera ayuden a fomentar la participación democrática. Tendremos por primera vez un congreso local, también tendremos alcaldes, ya no delegados. A su vez, los alcaldes van a tener concejales. ¿Qué opinas sobre estas nuevas figuras? Pues yo no sé si básicamente van a engrosar el aparato administrativo, la burocracia, y van a seguir igual de ineficientes. Yo creo que eso lo vamos a ver hasta que tomen posesión. Todos te prometen que van a ser eficientes, que van a controlar el gasto, transparencia, honestidad, combate a la inseguridad, fomento de empleo. Todos te prometen lo mismo, ¿no? Pero pues yo creo que no va a haber demasiados cambios, porque además es el famoso reciclaje político. Ya conocemos a muchos de los que están, que ya estuvieron y que pues también lograron resultados muy pobres, ¿no? Entonces yo no veo por qué se va a transformar y se va a cambiar hacia una mejor administración y resultados en la capital. ¿Ves, Óscar Mario, una población polarizada, dividida por las preferencias de unos y de otros a algún candidato? Sí, 100%. 100%. Pues mira, yo veo que hay mucho encono, hay mucho resentimiento, sobre todo de quienes se identifican con la izquierda extrema, ¿no? En este país, y que dicen ya llegó el momento de que pongamos en su lugar a los empresarios y ciudadanos que han saqueado a México. Y eso yo creo que envía un mensaje que lo único que provoca es la violencia verbal primero, como ya lo hemos visto, y después la violencia física y tantos asesinatos que se han desgraciadamente perpetrado a lo largo y ancho del país. Son más de 120, si no tengo mal el número, y eso es algo que no habíamos visto nunca en México, pero que puede sembrar un precedente o puede ser el preámbulo de lo que estaremos viviendo después de las elecciones,
con cualquier candidato que gane. ¿Cómo deben ser los primeros 300 días, 365 días, el primer año de quien quede como presidente de México? ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Pues mira, cada uno te va a decir las suyas, que son muy semejantes porque los problemas son los mismos y las soluciones también. Lo importante es que, como decimos, o como creo, la confianza se pierde al galope, pero se gana a paso, pero tiene que ser un paso muy firme con cualquiera de los que lleguen a ocupar puestos de enorme relevancia y responsabilidad, empezando por el presidente de la República, y soluciones, como decimos aquí, soluciones con instrucciones para que la gente no se arrepienta de haber votado por ese o esa candidato o candidata. Soluciones con estrategias y la gente para que no se arrepienta. ¿Cuál es el reto de la población? ¿La población está preparada para ser activa, para participar democráticamente, para que su participación no quede nada más ahí en la urna con la emisión del voto? Pues yo desearía que así fuera y que se hiciera de manera pacífica y civilizada. Pero pues ya han mandado también mensajes de que si pierden los punteros, cuyo margen es muy amplio entre primero, segundo y tercer lugar, dicen aquí se suelta el tigre y no va a haber quien lo pare, ¿no? Entonces, pues yo espero que eso no suceda. E incluso si por cualquier evento extraordinario llegan a perder quienes en este momento ocupan el primer lugar en cuanto a intención de voto, que acepten los resultados también con toda madurez. Oscar Mario Beteta, muchísimas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, Juan Becerra Costa, siempre con admiración y gratitud, ¿eh? Gracias.